Vamos a seguir con el teórico de pequeñas moléculas, la segunda parte. En el último video habíamos quedado en que la conformación de una proteína es posible distinguir los niveles jerárquicos de concentraciones crecientes y se van a describir 4 niveles estructurales, que son la estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura de una proteína, como dijimos, vamos a tener la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura primaria es la unión polipeptídica entre aminoácidos y está estabilizada por los enlaces covalentes entre estos aminoácidos, es decir, por los enlaces peptídicos. La estructura secundaria es la disposición que adoptan en el espacio los restos de aminoácidos. Vamos a poder encontrar dos estructuras secundarias, que es la hélice alfa y la lámina beta. La hélice alfa es una estructura más estable y si no se adopta esta estructura es porque el aminoácido lo desestabiliza. Es una hélice destrógira, lo que quiere decir que gira hacia la derecha. Por cada vuelta completa vamos a tener 3,6 residuos de aminoácido. Está estabilizada por los puentes de hidrógeno entre el hidrógeno unido al nitrógeno de un enlace peptídico y el oxígeno del grupo carboxilo del otro enlace peptídico. Todos los grupos amino y carboxilo de la cadena participan. La lámina beta, disposición más elongada que puede tener la cadena polipeptídica, estabilizada por los puentes de hidrógeno, son múltiples cadenas con conformación beta que se unen entre sí para formar la lámina beta. Pueden ser paralelas o antiparalelas. Paralelas si se dispone de amino a carboxilo y antiparalelas si disponen de carboxilo a amino. También las podemos encontrar en un enrollamiento al azar de proteínas que no siguen ningún patrón. La estructura terciaria del plegamiento que tiene la proteína sobre sí misma. La proteína fibrosa no tiene una estructura terciaria, eso es muy importante de recordar. Las proteínas globulares se pliegan sobre sí mismas, dando lugar a estructuras terciarias. El plegamiento está impulsado por las interacciones hidrofóbicas. La estructura terciaria está estabilizada por uniones débiles entre los grupos R, que son los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, las interacciones hidrofóbicas y los puentes de sulfuro. La estructura cuaternaria solo la presentan las proteínas que tienen más de una cadena polipeptídica, formando parte de su estructura. Estas proteínas que tienen más de una cadena se denominan proteínas oligoméricas. Las fuerzas que van a estabilizar la estructura cuaternaria van a ser las uniones débiles entre los grupos R. Las proteínas fibrosas se pueden asociar entre sí formando fibras y pueden tener una estructura cuaternaria sin tener una estructura terciaria. Al formar las fibras se forman una superhélice y si la hélice es texógira, la superhélice va a ser levógira. Para sintetizar, la terciaria se da por uniones débiles entre grupos R y la cuaternaria solo la van a presentar aquellas proteínas que tienen más de una cadena polipeptídica. Vamos a hablar sobre los dominios. En las proteínas vamos a encontrar dominios que pueden ser estructurales o funcionales. El dominio es el nivel estructural que se encuentra entre la estructura secundaria y la terciaria. El dominio estructural es la asociación de estas cadenas que se pliegan de una forma independiente de cómo se pliega en la otra porción de la cadena. Las entidades geométricas definidas que corresponden a regiones de la cadena polipeptídicas, que resultan de la asociación de segmento de la hélice, de la alfa hélice y de la lámina beta, y en regiones al azar, que se pliegan en forma independiente del resto de la cadena. Los dominios funcionales son dominios estructurales que por sí mismos o en asociación con otros dominios estructurales van a originar un dominio funcional, que es una región que va a tener la función específica. La asociación de dominios da por resultado la proteína globular compleja y las proteínas fibrosas no tienen dominio.
¿Qué es la desnaturalización? Es la pérdida de la conformación nativa por rotura de enlaces débiles que los estabilizan. En la desnaturalización se van a poder perder la estructura secundaria, terciaria y o cuaternaria que se hayan estabilizado por enlaces débiles, pero no, que quede claro, se pierde la estructura primaria. Eso tiene que quedar muy claro, que la estructura primaria no se pierde. Los agentes desnaturalizantes son aquellos que rompen los enlaces débiles de las proteínas, produciendo la desnaturalización proteica. Pueden ser por altas temperaturas, por pHs extremos, tanto ácidos como básicos, por detergentes, por soluciones elevadas de fuerza iónica, por sustancias que intervienen en la estructura, por sustancias que rompen los puentes de disulfuro. Consecuencias de la desnaturalización es la pérdida de la función biológica, ya que la función de una proteína depende de su conformación, y la insolubilización en agua de las proteínas globulares, porque la pérdida de la estructura terciaria de las proteínas globulares determina con los restos de aminoácidos hidrofóbicos que se hallan configurados en el interior de la esfera. Pueden quedar expuestas a electrolitos acuosos formando insolubilidad en agua. Pueden quedar expuestas a un entorno acuoso formando insolubilidad en agua. En muchos casos la desnaturalización es reversible y removiendo el agente desnaturalizante, la proteína recupera su conformación nativa. Los ácidos nucleicos son macromoléculas lineales cuyos monómeros constituyentes son los nucleótidos. Según el tipo de nucleótido constituyente, vamos a tener ácido desoxirribonucleico, ADN, o ácido ribonucleico, ARN. El ácido desoxirribonucleico, ADN, va a estar constituido por desoxirribonucleótidos' y el ácido ribonucleico, o ARN, va a estar constituido por ribonucleótidos. El grupo oxidrilo es 5' de un nucleósido, está unido al grupo hidroxilo 3' del siguiente nucleósido por un enlace fosfodiéster. Las uniones, además de los grupos fosfato y de los residuos de pentosa, constituyen el esqueleto de los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, que es hidrofílico y está cargado negativamente, es decir, los azúcares y el grupo fosfato van a conformar el esqueleto covalente, que es el hidrofílico. Estas cadenas vamos a poder distinguir un extremo 5', que es donde está libre un fosfato, y un extremo 3', donde hay un oxidrilo libre en el carbono 3. Y es por eso que se dicen que las cadenas tienen polaridad, porque vamos a poder distinguir dos extremos. Las bases púricas y pirimídicas son perpendiculares al esqueleto covalente, apiladas entre sí de modo que los planos de sus aminoácidos se encuentren paralelos. Por la convención, la estructura de una hebra o de la cadena simple de ácidos nucleicos se escribe siempre con el extremo 5 a la izquierda y 3 a la derecha, porque el fosfato va a estar unido al carbono 5 y el extremo 3' vamos a tener al carbono 3. Ácido desoxirribonucleico, o ADN. ¿Cuál es la función? El almacenamiento de la información biológica. En las moléculas de ADN se encuentra especificado la secuencia de nucleótidos de todo tipo de moléculas de ARN y la secuencia de aminoácidos de todas las proteínas, y por lo tanto la estructura y función de las mismas. Un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de ARN funcional recibe el nombre de gen. En último término, todos los componentes celulares son producto de la información en secuencia de los nucleótidos del ADN, porque todos los componentes que tengamos en una célula muy probablemente fueron sintetizados por una proteína, y la estructura de esa proteína también tenemos en el ADN. La estructura de esa proteína también la tenemos en el ADN. No sé si se había escuchado bien o lo había yo repetido mal.